Buenas. Vamos a iniciar un nuevo bloque un poco para profundizar los contenidos que hemos visto en temas anteriores, que se trata de los grandes impactos globales, es decir, de cómo afectan determinadas actividades humanas al planeta en general, ¿no? En esta parte vamos a ver 4 de los principales impactos que tiene el planeta en estos días. En primer lugar, vamos a ver el cambio climático, lo vamos a ver esta semana en 2 partes. En la semana siguiente que veremos la capa de ozono en la primera parte y la lluvia ácida, y luego veremos un poco lo que es la pérdida de biodiversidad, es decir, la pérdida del número de especies que tenemos ahora mismo. Bien, el cambio climático lo vamos a estudiar primero lo que sería el efecto invernadero. Veremos cómo el efecto invernadero provoca una subida de temperatura en el planeta que se conoce con el nombre de calentamiento global, y luego el hecho de que ese calentamiento global está condicionando el clima a nivel planetario. Pues en la primera sesión de hoy vamos a hablar de lo que sería el efecto invernadero. Vamos a diferenciar un proceso natural que sería el efecto invernadero, que siempre ha habido, independientemente incluso de antes de la presencia del ser humano en nuestro planeta, y un fenómeno que, como ahora explicaré, es fundamental para que se haya producido vida en el planeta. Y luego vamos a hablar del artificial, es decir, del que se supone que es malo para nuestro planeta porque está condicionando los fenómenos que os he dicho anteriormente de cambio climático y calentamiento global. Bien, pues empezamos con el efecto invernadero. El efecto invernadero, conocido como el efecto invernadero natural, comentando qué es en sí el efecto invernadero. Bueno, un invernadero sabéis que es o sea, lo que nosotros conocemos por invernadero es un lugar donde se plantan vegetales y está protegido con un plástico. Debajo del plástico se pone el cultivo y con esto se consigue un aumento de temperatura, que para las plantas que se están creciendo es fundamental para que no se hielen y demás. El proceso es muy simple, se basa en que entra la luz del sol en el invernadero y el plástico del invernadero no deja que salga el calor que se produce en su interior, y eso hace que se eleve la temperatura. Pues algo parecido es lo que pasa con los gases de efecto invernadero. Bien, aunque aquí no se ve muy bien la imagen porque es pequeña, tenía que haberlo puesto un poco más grande, pero bueno, luego en el vídeo que tenéis lo vais a ver mejor. Lo que ocurre diariamente cuando sale el sol en nuestro planeta es que, como la atmósfera es transparente, los rayos del sol son radiaciones luminosas, la luz en definitiva, es capaz de atravesar todos los cuerpos transparentes como es la atmósfera, ¿vale? Es cierto que puede encontrar nubes, puede encontrar bueno, pues efectos de la contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, parte de esa luz es reflejada, es decir, choca con la atmósfera, choca con las nubes, choca con contaminantes y demás, y vuelve otra vez al espacio. Esa luz no calienta el planeta puesto que ni siquiera entra, ¿vale? Pero parte de los rayos solares luminosos, de esa radiación luminosa, choca contra la superficie terrestre. Lo cierto es que la luz en sí no calienta. Pues esto lo podéis comprobar, por ejemplo, cuando tenéis una ventana y entráis por la ventana. Si tocáis la ventana en sí, esa ventana está fría, porque la luz, la radiación luminosa no calienta los cuerpos transparentes. Pero cuando choca con la superficie, que es un cuerpo opaco, entonces sí se calienta. Ese calor recibe también el nombre de radiación infrarroja, por eso aquí lo ha representado con el color rojo. Es decir, que la luz luminosa se transforma en radiación radiación infrarroja, que en definitiva es calor. Bien, pues ese calor, normalmente si no hubiera aquí nada, ¿vale? Pues
se disiparía en el espacio. O sea, se iría en el espacio porque el calor, digamos que se va extendiendo y conforme se va extendiendo va bajando la temperatura. Pero en la atmósfera hay gases, que aquí representa la parte de arriba, pero estarían en toda la atmósfera. Hay determinados gases que absorben ese calor dejándolo más tiempo en la atmósfera. Y eso hace que la temperatura en la superficie del planeta sea mayor. Si no existieran estos gases, el calor sería rápidamente y la temperatura del planeta sería más baja. Esos gases, pues los que había en su momento, bueno, que sigue habiendo, ¿no? Sería el vapor de agua. El agua cuando se evapora se transforma en gas, que es vapor de agua, como ya sabéis. Otros gases como el dióxido de carbono, que se produce de forma natural cuando nosotros lo respiramos, todos los seres vivos respiran, emitimos dióxido de carbono que queda en nuestra atmósfera. O, por ejemplo, el metano. Metano es un gas que se produce, bueno, por actividades también de seres vivos. Bien, ¿esto es bueno o esto es malo? Bueno, esto es esencial. Si no fueran por estos gases de efecto invernadero no estaríamos aquí. Porque si no existiera, la temperatura media en nuestro planeta sería 33 grados más baja. Actualmente la temperatura media ronda a los 15-14 grados, 16 grados, vamos. Una temperatura que hace que media, porque hay zonas del planeta que es mucho mayor, pero luego están las zonas polares y alta montaña que es mucho menos. Pero en definitiva, si la temperatura del planeta, si no existieran esos gases invernaderos, sería 15 grados más baja de lo normal, ¿vale? O sea, eso haría, perdón, aquí tenemos los datos, o sea, se mantiene la temperatura media ahora mismo 15 grados, perdón, es que he dado el dato más erróneo antes, es decir, si no existieran los gases invernaderos, habría más de 30 grados, perdón, la temperatura del planeta sería 30 grados más baja de lo normal, 30 grados. Eso haría que la temperatura media rondara los menos 18 grados centígrados. La temperatura de congelación del agua, todos sabéis que son 0 grados centígrados. Si la temperatura media estuviera en menos 18 grados centígrados, eso haría que toda el agua del planeta estaría congelada. Para la vida, para la vida es esencial que el agua esté en estado líquido. De hecho, es el único planeta del sistema solar que tiene agua en estado líquido que se haya visto, y eso es lo que ha permitido que nuestro planeta haya vida. Es decir, que a esta temperatura no habría vida. En definitiva, pues si nos fuera, eso, digamos que el efecto invernadero natural es un proceso vital para que estemos todos aquí y los demás seres vivos. Bien, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Por qué se habla entonces del efecto invernadero como algo negativo? Pues el problema es que la actividad humana, especialmente en los últimos 100, 150 años, está aumentando, digamos, la producción de ciertos gases que quedan en la atmósfera, y esos gases se llaman gases efecto invernadero, se acumulan en la primera parte de la atmósfera, que es la troposfera, y está aumentando de forma bastante, digamos, evidente la concentración. Esos gases de efecto invernadero son los mismos que hemos citado antes. El dióxido de carbono, ¿de acuerdo?, que ha aumentado en un 76%. El metano, por ejemplo, el metano se está aumentando porque es un gas que produce el ganado, ¿de acuerdo?, en sus tractos digestivos, los gases que producen en su vida, o los cultivos de arroz. Dióxido de carbono, ahora veremos, bueno, todos sabéis que de la combustión, es decir, de quemar cosas, y nosotros para obtener energía quemamos, como ahora veremos, pues los combustibles fósiles, es decir, la gasolina, el gasoil y todo eso. Y otros gases también, como los CFCs, que ya lo estudiaremos también en la parte del agujero de la capa de ozono, que es uno de esos causantes. Y otros gases también
de la combustión como los óxidos de nitrógeno. Perdón. Bien, pues entonces, ¿qué actividades en definitiva están provocando este efecto y este aumento de los gases de efecto invernadero? Pues la quema de combustibles fósiles, en general, que se utilizan para los automóviles, para las calefacciones, para producir electricidad en las centrales térmicas, en las fábricas, etcétera, etcétera. Llevamos 150 años que estamos quemando productos derivados del petróleo a una velocidad muy grande, pero además recordaréis que vimos que la fotosíntesis, que es el proceso que realizan las plantas para crecer, para desarrollarse, ellas absorben CO2. Entonces podríamos pensar, bueno, si nosotros producimos CO2 es bueno para las plantas. Efectivamente, las plantas necesitan el CO2 y normalmente lo tomaban del que emitíamos todos los seres vivos en la respiración. Al haber ahora más CO2, pues debería haber más plantas, pero no es así. ¿Por qué? Porque el hombre estamos deforestando, es decir, una de las cosas que hemos hecho también en nuestra actividad para que crezcan nuestras ciudades o para utilizar los recursos de los bosques es eliminarlos, ¿de acuerdo? Cortamos muchísimos árboles para nuestra actividad y esos árboles que estamos eliminando ya no pueden absorber ese CO2 que además estamos produciendo de más. Esto, en definitiva, está haciendo que se acumule cada vez más dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Como he comentado antes, el metano viene de ciertas actividades agrícolas y ganaderas, como la producción de arroz o como el ganado, sobre todo el vacuno. Luego producimos ciertas actividades que tampoco voy a entrar mucho, el ozono, los CFCs o los óxidos de nitrógeno, de distintas actividades, por ejemplo, pues bueno, también del óxido de nitrógeno de la combustión se produce también, o los CFC, bueno, pues antiguamente se utilizaba mucho con los sprays, un gas que se utilizaba para distintas actividades industriales. De esto, el más grave es el CO2 porque es el que más se está acumulando. Es un gas que no produce ningún tipo de efecto negativo. El CO2 es inocuo porque nosotros lo producimos y lo producen los seres vivos, pero se está acumulando mucho en la atmósfera y eso está haciendo que la temperatura poco a poco a nivel global al hacer el efecto invernadero va aumentando, ¿vale? Y además no todos somos igual de responsables. Aquí tenemos un ejemplo, mientras que un país como Estados Unidos produce al año 20 toneladas de CO2 por persona, países como la India forman 1,3 y bueno, y otros países más pobres todavía menos. Eso hace que es un efecto además que estamos provocando ciertos países más desarrollados y que las consecuencias las vamos a pagar todos, ¿de acuerdo? O sea, todavía un poco, digamos, de la injusticia de eso. Bien, este efecto invernadero va a provocar una serie de efectos que vamos a ver en el siguiente tema, ¿de acuerdo? Y veremos cómo las consecuencias, pues bueno, pueden ser terribles y hay que tener mucho cuidado con este efecto global porque es uno de los que más preocupan a los científicos en la actualidad. Bueno, pues nada, hasta aquí la clase, veis el otro vídeo que lo cuenta más o menos lo mismo que yo, pero un poquito más rápido y con gráficas y responder a las preguntas. En la siguiente sesión del próximo día vamos a ver en qué consisten esos efectos que produce el cambio climático. Como siempre, las dudas me las mandáis a través de Claro.